La problemática del Ministerio de Educación y de la educación en el país ya ha reventado en el año pasado, en fines de octubre, en que nos enteramos que están utilizando una herramienta ideológica para transculturizar a los niños y en realidad colonizar el Perú por medio de una dominación ideológica. Esto que gran parte del país no lo entiende porque hay muy poca información, por eso yo agradezco este espacio, está sucediendo frente a el silencio desinformado de la clase política. Y esto me parece patético. ¿Por qué? Porque Martens viene a ser la sucesora de el señor Saavedra, Jaime Saavedra, el exministro que también fue interpelado y bueno, fue censurado por el Congreso de la República, y creo que lo hizo correctamente. Él ha sido el gestor de la imposición de la ideología de género en la educación nacional desde todo el gobierno de Humala, en que estuvo metido, y esta señora continuó, se aseguraron de que fuese ella la que continuara. Yo no sé si tú recuerdas que cuando estuvieron interpelando a Saavedra, el presidente Kuczynski hizo pues una cuestión de Estado defendiendo a este ministro. Parecía que el gobierno se acababa, así que se lo sacaba a Saavedra del Ministerio de Educación. Esto es muy revelador, porque un ministro pues ya, si alguien no lo quiere, pues se lo cambia por otro. O sea, no es tan trágico. Sin embargo, se hizo una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque él había venido a imponer el plan de imposición de todo un paquete que está dirigido a cambiarnos la cultura. Yo no sé si te has enterado de una... Pero esas no son las posiciones que está adoptando, por ejemplo, pues el magisterio rebelde, ¿no es cierto? Al contrario, parecería que sí coincidirían con todas estas diferencias de género. No, lo que pasa es que ellos han salido con una agenda, digamos una protesta sindical con puntos precisos que se refieren a sus condiciones laborales. Hay un sector de maestros que están totalmente en contra de esto, pero que han sido amenazados con despido, incluso con denuncias penales. Directores de colegio, hay un director de un colegio que rompió estos manuales, dijo: yo no voy a enseñarle esto a mis alumnos, como diciendo ¿qué cosa creen ustedes? Que nosotros no tenemos dedo de frente, y lo amenazaron. El supervisor de educación le dijo: bueno, señor, vendrá otro, pero y a otros directamente les dicen: silencio, porque si tú hablas o te opones abiertamente, entonces te vamos a despedir y te vamos a denunciar. Pero, por ejemplo, ¿qué posición adopta o está adoptando respecto al tema que toca usted, la dirigencia magisterial? La dirigencia magisterial en este momento no ha considerado este punto porque no es materia de su agenda reivindicadora. A ello cuando estamos en un problema que pues, se complica cada vez más, porque pareciera lo que pasa son es que muchas las necesidades y también diversas las posiciones. Pero lo que determina fundamentalmente la huelga, más que el reclamo económico de remuneraciones, es el tema de la evaluación. Y la evaluación está relacionada con la imposición del currículo nacional. Lo que pasa es que nadie lo desmeduza de esa manera. O sea, ¿por qué ellos temen la evaluación? No temen una evaluación normal, objetiva. Temen a esta evaluación subjetiva que ya tiene listas previas. A mí me han enviado hace meses las listas. Miren cómo van los supervisores de educación. Tienen dos listas: los profesores que están a favor del currículo nacional y los que están en contra. Y entonces esos que están en contra van a ser despedidos sobre pretexto de la evaluación. Y por eso es que la evaluación es tan subjetiva. Tiene una ponderación de cosas que no son directamente relacionadas con la capacidad del maestro. E incluso, ¿cuánta gente es tan hábil para poder resolver un examen? Pero a la hora que la pones frente a un aula, no saben enseñar. Entonces no es tampoco la manera de poder evaluar un maestro. A un maestro, como bien decía un maestro que ha publicado en la web, ¿no?, un video, dice: la mejor manera que nos pueden evaluar los maestros es ver cuánto aprendieron nuestros alumnos. Si nuestros alumnos aprendieron las competencias, ¿no?, que deben académicas, que deben conocer, entonces somos buenos maestros. Y en esto es muy importante ese tipo de evaluación que sea realista, que responda además a un criterio objetivo y no subjetivo, porque si están supeditando, por ejemplo, dicen a la actitud que tengan los chicos respecto a determinadas cosas, y los maestros dicen: pero los chicos tienen actitudes relacionadas con su personalidad, y a mí no me van a evaluar, si un chico tiene problemas psicológicos no me van a evaluar a mí por los problemas que tiene el chico. Entonces hay una serie de componentes que tienen que ver, digamos, con un criterio totalmente sesgado de esa evaluación, y contra eso es que se han levantado los
los maestros, porque ven claramente la caja de Pandora para los despidos masivos a nivel nacional, que es parte de la estrategia. En este momento el Minedu está siguiendo el modelo español. En España ya tienen 15 años de imposición de la ideología de género, y el decurso ha sido justamente despedir maestros para contratar gente que pueda imponer la agenda. Han despedido profesores técnicos para contratar psicólogos progénero. Esto es una cosa sabida. Entonces, esto es de conocimiento público mundial. Entonces, y acá nos lo están haciendo frente a la más absoluta ignorancia de lo que realmente está pasando por la desinformación de la ciudadanía. Y sobre todo de la clase política, que yo pienso, ¿cómo es que todo esto ha pasado y nadie se dio cuenta? Y la interpelación que ahora se hace por el mal manejo de la huelga, porque no ha debido llegarse a este extremo. Dicen, no es negociable la evaluación. Los maestros no están diciendo, no quiero que nos evalúen. Lo que dicen los maestros es, no queremos que nos evalúen de esa manera. Entonces estamos hablando de otra cosa, pero no quieren dar su brazo a torcer, porque hasta el momento lo que han tenido ellos es una persistencia en actuar irreflexivamente, sin oír a la población. Nosotros hicimos una marcha el 4 de marzo del 2017 masiva, millones de personas en las calles a nivel nacional, y a los 2 días salió el presidente a decir que su reforma continuaba y que no iba a oír a la población. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora Beatriz Mejía, por haber estado con nosotros. Gracias, Raúl. Y haber hablado con tanta franqueza, además. La problemática del Ministerio de Educación y de la educación en el país ya ha reventado en el año pasado, en fines de octubre, en que nos enteramos que están utilizando una herramienta ideológica para transculturizar a los niños y en realidad colonizar el Perú por medio de una dominación ideológica. Esto que gran parte del país no lo entiende porque hay muy poca información, por eso yo agradezco este espacio, está sucediendo frente a el silencio desinformado de la clase política. Y esto me parece patético. ¿Por qué? Porque Martens viene a ser la sucesora de el señor Saavedra, Jaime Saavedra, el exministro, que también fue interpelado y bueno, fue censurado por el Congreso de la República, y creo que lo hizo correctamente. Él ha sido el gestor de la imposición de la ideología de género en la educación nacional desde todo el gobierno de Humala, en que estuvo metido, y esta señora continuó, se aseguraron de que fuese ella la que continuara. Yo no sé si tú recuerdas que cuando estuvieron interpelando a Saavedra, el presidente Kuczynski hizo pues una cuestión de Estado defendiendo a este ministro. Parecía que el gobierno se acababa, así que se lo sacaba a Saavedra del Ministerio de Educación. Esto es muy revelador, porque un ministro, pues ya, si alguien no lo quiere, pues se lo cambia por otro. O sea, no es tan trágico. Sin embargo, se hizo una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque él había venido a imponer el plan de imposición de todo un paquete que está dirigido a cambiarnos la cultura. Yo no sé si te has enterado de una... Pero esas no son las posiciones que está adoptando, por ejemplo, pues el magisterio rebelde, ¿no es cierto? Al contrario, parecería que sí coincidirían con todas estas diferencias de género. No, lo que pasa es que ellos han salido con una agenda, digamos, una protesta sindical con puntos precisos que se refieren a sus condiciones laborales. Hay un sector de maestros que están totalmente en contra de esto, pero que han sido amenazados con despido, incluso con denuncias penales. Directores de colegios, hay un director de un colegio que rompió estos manuales, dijo, yo no voy a enseñarle esto a mis alumnos, como diciendo, ¿qué cosa creen ustedes? Que nosotros no tenemos dedo de frente, y lo amenazaron. El supervisor de educación le dijo, bueno, señor, vendrá otro, pero y a otros directamente les dicen silencio, porque si tú hablas o te opones abiertamente, entonces te vamos a despedir y te vamos a denunciar. Pero, por ejemplo, ¿qué posición adopta o está adoptando respecto al tema que toca a usted, la dirigencia magisterial? La dirigencia magisterial en este momento no ha considerado este punto porque no es materia de su agenda reivindicadora. A ello cuando estamos en un problema que se complica cada vez más, porque pareciera lo que pasa son es que muchas las necesidades y también diversas las posiciones. Pero lo que determina fundamentalmente la huelga, más que el reclamo económico de remuneraciones, es el tema de la evaluación. Y la evaluación está relacionada con la imposición del currículo nacional. Lo que pasa es que nadie lo desmeduza de esa manera. O sea, ¿por qué ellos temen la evaluación? No temen una evaluación normal, objetiva. Temen a esta evaluación subjetiva que ya tiene listas previas. A mí me han enviado hace meses las listas. Mire cómo van los supervisores de educación. Tienen 2 listas. Los profesores que están a favor del currículo nacional y los que están en contra. Y entonces esos que están en contra
van a ser despedidos sobre pretexto de la evaluación. Y por eso es que la evaluación es tan subjetiva. Tiene una ponderación de cosas que no son directamente relacionadas con la capacidad del maestro. E incluso, ¿cuánta gente es tan hábil para poder resolver un examen? Pero a la hora que la pones frente a un aula, no saben enseñar. Entonces no es tampoco la manera de poder evaluar un maestro. A un maestro, como bien decía un maestro que ha publicado en la web, ¿no?, un video, dice: la mejor manera que nos pueden evaluar los maestros es ver cuánto aprendieron nuestros alumnos. Si nuestros alumnos aprendieron las competencias, ¿no?, que deben académicas, que deben conocer, entonces somos buenos maestros. Y en esto es muy importante ese tipo de evaluación que sea realista, que responda además a un criterio objetivo y no subjetivo, porque si están supeditando, por ejemplo, dicen a la actitud que tengan los chicos respecto a determinadas cosas, y los maestros dicen, pero los chicos tienen actitudes relacionadas con su personalidad, y a mí no me van a evaluar, si un chico tiene problemas psicológicos no me van a evaluar a mí por los problemas que tiene el chico. Entonces hay una serie de componentes que tienen que ver, digamos, con un criterio totalmente sesgado de esa evaluación, y contra eso es que se han levantado los maestros, porque ven claramente la caja de Pandora para los despidos masivos a nivel nacional, que es parte de la estrategia. En este momento el Minedu está siguiendo el modelo español. En España ya tienen 15 años de imposición de la ideología de género, y el decurso ha sido justamente despedir maestros para contratar gente que pueda imponer la agenda. Han despedido profesores técnicos para contratar psicólogos progénero. Esto es una cosa sabida. Entonces, esto es de conocimiento público mundial. Entonces, y acá nos lo están haciendo frente a la más absoluta ignorancia de lo que realmente está pasando por la desinformación de la ciudadanía. Y sobre todo de la clase política, que yo pienso, ¿cómo es que todo esto ha pasado y nadie se dio cuenta? Y la interpelación que ahora se hace por el mal manejo de la huelga, porque no ha debido llegarse a este extremo. Dicen, no es negociable la evaluación. Los maestros no están diciendo, no quiero que nos evalúen. Lo que dicen los maestros es, no queremos que nos evalúen de esa manera. Entonces estamos hablando de otra cosa, pero no quieren dar su brazo a torcer, porque hasta el momento lo que han tenido ellos es una persistencia en actuar irreflexivamente, sin oír a la población. Nosotros hicimos una marcha el 4 de marzo del 2017 masiva, millones de personas en las calles a nivel nacional, y a los 2 días salió el presidente a decir que su reforma continuaba y que no iba a oír a la población. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora Beatriz Mejía, por haber estado con nosotros. Gracias, Raúl. Y haber hablado con tanta franqueza, además.